Buenos días, a continuación mostraré los ajustes de mejora en el diseño de la unidad didáctica. Quien presenta Catalina Páez, mi compañera Rocío Melo, grupo 8, tutor Carlos Velasco. Para la siguiente presentación va a tener en cuenta, vamos a mostrar las debilidades en cuanto a la dimensión afectiva y cognitiva, las fortalezas en cuanto a la dimensión afectiva y cognitiva, y los ajustes al diseño de las tareas de la unidad didáctica. Antes de empezar, quiero recordar que esta unidad didáctica como nombre la modelación de situaciones problema a través de una ecuación lineal. Postulamos dos objetivos. El primero, representar mediante una ecuación lineal la relación entre los elementos explícitos del enunciado de una situación con dos tareas, una que llamamos balanzas y la otra siembra. El objetivo 2, generar una ecuación lineal desde el reconocimiento de sus elementos implícitos en una situación con dos tareas, almuerzo y calendario. Para empezar a hablar de las debilidades, cabe la pena resaltar que escogimos dos aspectos específicos en esta parte de las debilidades. Nos referimos a los elementos de la ecuación, debido a que los criterios de logro utilizo signos y símbolos, material manipulable, establezco relaciones y establezco la igualdad, son en los que más se incurrieron errores como determinar las diferentes incógnitas como expresiones independientes, realiza comparaciones entre algunos elementos dados, determina la incógnita en situaciones que no la requieren y escribe la igualdad como una siembra. El otro aspecto específico que resaltamos es representaciones no matemáticas, en la que los criterios de logro reconozco la incógnita, utilizo dibujos e información, se vieron afectados por los errores, determina un patrón que no corresponde a los datos de la situación, hace correspondencia uno a uno de entre dos masas diferentes y determina heterogeneidad entre dos o más magnitudes. Por ello, la tabla que mostramos, hicimos la división entre la parte de la unidad didáctica, la habilidad que reconocemos, y los dos aspectos que más influenciaron, elementos de la ecuación y representación no matemática. Estas debilidades resaltamos tres en esta parte de dimensión cognitiva. En la parte de la unidad didáctica del dibujo dentro de la formulación de la tarea, cuenta que el esquema mostrado en el enunciado obstaculiza la relación con el contexto. Esto se relaciona con el aspecto de representación no matemática. También evidenciamos que hay un error dentro del criterio 1.4 que no tuvimos presente, que es que haga referencia a omitir la relación entre dos o más distancias en la parte de utilizo dibujos. Y por último, la pregunta de la formulación tarea-calendario. Nos hace falta especificar la pregunta para llegar a la representación algebraica y no a un valor numérico. Dentro de la dimensión afectiva, resaltamos también dentro de la formulación de la tarea siembra que el contexto de la tarea no fue interesante para los estudiantes debido a la confusión entre el texto y el dibujo. Y el contexto de la formulación de la tarea calendario, algunas relaciones entre los elementos implícitos del contexto de la tarea no pudieron ser representadas de manera algebraica, lo que generó baja motivación por parte de los estudiantes. Aquí mostramos la tarea del objetivo 1, resaltamos el cambio que hicimos en cuanto a la formulación, ya que agregamos que es una distancia entre cada siembra, como se ve en el segundo dibujo, y la pregunta es, ¿con qué ecuación podría determinar Andrés la cantidad de árboles que puede sembrar en todo el terreno? Vemos la diferencia entre los dos dibujos. En el primero fue la primera formulación que teníamos, en el segundo ya mostramos un cuadro y sus distancias hacia todos los lados. Para el objetivo 2, tarea de aprendizaje, el calendario, resaltamos las palabras o las frases que involucramos dentro del enunciado que nos parecen a nosotras tienen un mayor sentido para los estudiantes. El pago de deudas es importante tener en cuenta los días. Se cobran intereses de mora del 0,54% según la cantidad de deuda. Este valor se cobra por cada día que pasa sin efectuar el pago. Además, el día se cobra si al finalizar las 3 p.m. no se ha recibido el pago en el banco. Si Camila debía pagar el 3 de mayo una deuda de 250.000 pesos y la pagó el 13 de junio con un valor de 1.350 correspondiente a los intereses por mora, ¿qué expresión puede hallar Camila que le permita determinar el valor total que debe pagar? Aquí vemos uno de los seguimientos realizados por los estudiantes en cuanto al calendario que nos llevaron a determinar los errores y empezaron a hacer la relación
En la segunda línea vemos cómo identifican que el interés debe ser multiplicado por los días que no paga, pero al postular o al plantear la ecuación vemos primero que pone dos variables y segundo que está omitiendo totalmente los intereses que deben ser cobrados. En cuanto a las fortalezas de la dimensión cognitiva, que resaltamos que tuvimos en cuenta para los cambios o las mejoras en la planeación, resaltamos dos para la tarea balanza. Entonces, primero, los objetos manipulables de la tarea balanza, los materiales y recursos, posibilitaron la comprensión de la formulación de la tarea. Y el agrupamiento que se tuvo en cuenta durante el desarrollo de la tarea balanzas permitió una continua interacción, lo que facilitó la comprensión y discusión de la misma. En cuanto a la dimensión afectiva, la parte de la formulación de la tarea de almuerzo, como es un contexto conocido por los estudiantes, representó un reto al estar ellos entendiendo el pago que ellos mismos hacen mensualmente por sus almuerzos en la institución educativa. Aquí mostramos las relaciones que ellos hicieron en estas dos tareas. La primera es en cuanto a las balanzas, las comparaciones que hicieron, y resaltamos que aunque no llegan a una ecuación lineal, sí estipulan igualdades durante todo el desarrollo al comparar las masas de las mismas. Y en el almuerzo podemos evidenciar tampoco hay una ecuación lineal como tal, pero sí en la parte final empiezan a postular multiplicaciones que los llevarían a hallar la solución de la situación. Lo que nos deja claro que no necesariamente o no tenemos que tener de manera estricta la indicación de que lleguen a una ecuación lineal totalmente algebraica, sino que por medio de oraciones y frases ellos también estarían llegando a la formulación, que es lo que estábamos requiriendo en un principio. Luego de revisar los ajustes que se abordan, evidenciamos que hay unas debilidades en las que influyen los ajustes de manera directa e indirecta. Esto es, por ejemplo, en el primer ajuste, que es incluir una pregunta en la formulación de la tarea de balanzas, vemos que al cambiar esta primera o mejorar esta primera parte, afectamos el ajuste de manera directa en la debilidad 2, que era hacer relaciones y llegar a postular de relaciones de la ecuación lineal, e indirecta en la 8, que es comparar directamente los elementos que ahí les muestra. Muchas gracias.